Bueno, bienvenidos. No es en los ciclos habituales de seminarios que por ahí tenemos en los horarios que estamos acostumbrados, pero no queríamos perder la oportunidad de invitarlo, de escuchar una charla de Gastón, aprovechando que vino de viaje. Gastón se recibió de geofísico en la facultad, ¿en qué año? En 2019. 2019. Y después de algunos meses se presentó a hacer un PhD en la Universidad de Ghent, en Países Bajos, y bueno, estuvo trabajando allí. Nos va a presentar algunos resultados de su tesis. Y bueno, primero felicitarlo por el reciente obtención del título y contarles un poco a nivel un poquito más personal que durante su carrera, Gastón no solamente participó en lo que eran actividades de extensión en el planetario, como guía en la facultad, siempre tuvo un compromiso muy cercano con la facultad, mucho vínculo institucional, tuvimos muchas oportunidades de discutir lo que de todo, digamos, incluso con el actual secretario de investigaciones, hicimos un viaje de campo solo nosotros tres, que también fue, la verdad, Luis, el viaje al Chaco, la primera campaña la hizo Gastón y Johnny, la hicimos de manera muy desinteresada. Recuerdo que fue un excelente viaje y es un reflejo, creo, del compromiso que mostramos todos, pero en particular vos, Gastón, con los problemas sociales, ¿no? Creo que esto incluso en los breves diálogos que tuvimos, cuál era el foco de tu tesis, creo que eso nunca lo perdiste. Y bueno, simplemente darte la bienvenida, agradecerte que te tomas el tiempo de presentar nuestros resultados y creo que puede ser un puntapié inicial para trabajos en conjunto. Todo lo que tenga que ver con tu historia personal en Bélgica, bien, si querés nombrar tu equipo de trabajo y demás, pero bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias al doctor Perdomo por la presentación. Bueno, yo, como Santi contaba, me recibí de geofísico, Santiago fue mi tutor, trabajé con métodos eléctricos y también me fui interesando, como todos, en procesamiento de datos, desarrollo de software, todas estas cosas, empezar a meterle mano al Python y realizar mis propios experimentos en la compu. Y bueno, en 2020 estaba buscando doctorado afuera y tuve la oportunidad de unirme y de trabajar para la Universidad de Gante en Bélgica. Esto capaz que suena un poco abstracto, uno dice Gante, si ustedes son como yo, que nunca habían escuchado hablar de Bélgica. Esta es la ciudad de Gante, es una ciudad de estilo gótico en el norte de Bélgica. ¿Por qué Bélgica y por qué estudié suelos usando geofísica? Porque Bélgica es un país chico que tiene una variabilidad en los suelos muy rica por cómo es la geología del lugar. En particular, bueno, Bélgica básicamente son 2 o 3 países en uno. Yo estuve trabajando en el norte del país, que es la región de Flandes, y en esta región norte, ese es un mapa del suelo, la diversidad y la complejidad de los suelos en esa región es bastante única en el mundo y además también se practica lo que es la agricultura intensiva, por lo cual la tecnología dirigida a el estudio de los suelos está bastante desarrollada en Bélgica. Algunos conceptos que voy a nombrar. Quizá en algún momento tenga que hablar en Spanglish, porque todo esto yo lo estudié, lo leí en inglés, lo discutí en inglés, lo procesé todo en inglés, pero capaz que en una vez se me pierde y digo algo en inglés, si me disculpan. Estas son algunas fotos que saqué en mis viajes de campo y esta es la motivación de distintas problemáticas que encontramos en los suelos. En esta foto que saqué en un campo vemos claramente que hay un decrecimiento en la producción de estos cultivos y esto se puede ver a diferentes cosas. Compactación del suelo, capaz que tenemos algún problema con la textura del suelo y las raíces de las plantas no pueden crecer tan bien o capaz que hay salinidad,
diferentes problemas que puede haber, y esto puede significar una pérdida económica para los farmers, que serían, o sea, la gente del campo, que en realidad no es un campo como acá en Argentina, sino que es apenas 1 hectárea o 2 de sembradío. Esta otra foto la saqué en un viaje del campo de arqueología. Me tienen que creer que en esta secuencia de las arenas blancas hay un depósito lítico de distintos fragmentos de una sociedad nómade del Neolítico que se encuentran ahí. Esta excavación se está haciendo porque están construyendo, acá si ven ahí en el fondo, que hay una industria. Esa misma arena donde están los depósitos es una de las arenas más ricas, más puras como mineral y se usa para la fabricación de vidrio. Esas industrias que ven atrás son fábricas de vidrio. Y arriba de todo eso hay una capa de contaminación bastante importante y que tiene que ver con procesos industriales de artillería después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos toda esta complejidad, todos estos, digamos, desafíos en un mismo perfil y estas son el tipo de aplicaciones a las cuales yo me voy a estar refiriendo. Los métodos los cuales usé, ninguno en particular, todos a la vez, porque, bueno, usé inducción electromagnética, tomografías, radar de suelo, y después también los TDR o cosas parecidas que son como los sensores de mano para medir el contenido de agua, pero que en realidad lo que están midiendo es o la conductividad eléctrica o la permitividad. Todos estos métodos trabajan en distintas escalas y a diferentes frecuencias electromagnéticas. Para poner un ejemplo, imagínense que ese es el tamaño de la escala de una muestra de suelo que nosotros podemos tomar en el campo, que son más o menos 10 centímetros cúbicos cuando sacamos con un anillo Kopecky. Y esta es la escala cuando nosotros medimos con GPR, con tomografía y con inducción electromagnética. Entonces, para tener una idea, nosotros estamos midiendo un volumen de suelo muy grande con inducción, pero cuando nosotros capaz queremos ir y validar los datos, lo hacemos en una porción de suelo bastante más chica, entonces hay un problema en la escala que tenemos que encarar. Después también, si nosotros queremos explorar un mismo campo, pero con distintos métodos, los vamos a hacer necesariamente, seguramente a diferentes frecuencias. Entonces nuestras observaciones de conductividad o de permitividad van a estar tomadas a diferentes frecuencias electromagnéticas y eso también es un desafío. Para poner en contexto en qué parte de todo el proceso, desde medir con el sensor en el campo hasta obtener una propiedad de suelo, nosotros normalmente primero los datos del sensor los tenemos que corregir, los tenemos que calibrar, después tenemos el proceso de la inversión, que bueno, acá somos todos geofísicos. Cuando uno obtiene una inversión que tiene un buen ajuste, que se ajusta a los datos que uno midió después de la calibración, esos datos invertidos que están a una cierta profundidad y son específicos a diferentes profundidades, son los datos de entrada con los que yo estuve trabajando mayormente y que también son datos que se pueden obtener si uno hace un perfil en el suelo y mide directamente a diferentes profundidades. En ese caso, uno no tiene que invertir los datos. Y el paso de todo el procesamiento en el cual yo estuve trabajando mayormente es en el modelado petrofísico del suelo, que también podemos decir modelado pedofísico del suelo, que lo que permite es pasar de las propiedades electromagnéticas del suelo invertidas, que ya están a una cierta profundidad, las traducimos a diferentes propiedades del suelo que están relacionadas con la problemática del lugar. Si yo quiero conocer la salinidad, la textura, el contenido de agua. Entonces, para ponerlo en términos simples, nosotros vamos a pasar de propiedades del suelo a propiedades geofísicas. Cuando hacemos ese paso, estamos hablando de modelos pedofísicos de suelo, pasar de propiedades del suelo a propiedades geofísicas. ¿Cuáles son las propiedades geofísicas? La permitividad, con la que yo voy a estar trabajando en electromagnetismo, permitividad, electricidad y susceptibilidad magnética. Y del lado de las propiedades del suelo, ¿a qué me refiero? Temperatura, agua, capacidad de intercambio catiónico, que es
es la propiedad que más se refiere y es más directa de medir para la fertilidad de los suelos, la textura, la porosidad, etc. Si yo digo que voy a usar una propiedad de suelo para predecir otra propiedad de suelo, me estoy refiriendo a funciones de pedotransferencia. Para poner un ejemplo claro, yo con modelos pedofísicos tengo entonces una propiedad geofísica en función de propiedades de suelo. Yo puedo despejar una propiedad de suelo que va a quedar en función de una propiedad geofísica. Eso le sigo llamando que es un modelo petrofísico de suelo o un modelo pedofísico. Bueno, esto no tendría que aparecer así, perdónenme, la primera vez que lo veo así. Y las funciones de pedotransferencia son entonces propiedades de suelo en función de otras propiedades de suelo. Podemos mencionar la ley de Archie. Si despejamos el contenido de agua de la ley de Archie, sigue siendo un modelo pedofísico. En las funciones de pedotransferencia, normalmente, por ejemplo, calculamos la capacidad de intercambio catiónico en función del contenido de arcilla o clay content, además de el contenido de materia orgánica, por ejemplo. Eso es una approach de lo más común. De vuelta, ¿por qué? Bueno, perdón. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones que tienen este tipo de modelos? Hay diferentes problemáticas. Una de las primeras cosas que uno se puede encontrar es que muchos modelos son específicos para un sitio. O sea, uno desarrolla un modelo pedofísico y los datos con los cuales uno desarrolló ese modelo son de lugares en particular. Entonces, uno no lo puede aplicar necesariamente fuera del conjunto de validación de esos datos o al menos esa aplicabilidad queda en cuestión. Muchos también están sobresimplificados. Por ejemplo, modelos de permitividad, muchos no consideran el contenido de arcilla de los suelos porque los modelos empiezan a ser más complejos, pero a la vez son propiedades que impactan a las magnitudes. Y también tenemos el problema que hay falta de estandarización de qué modelos usar en diferentes escenarios. Todos los modelos están validados para distintos rangos de las distintas variables del suelo y de frecuencias electromagnéticas, entonces es muy difícil elegir un modelo y decir, bueno, en esta situación vamos a usar este porque no hay una estandarización de qué modelos usar, como sí pasa en otras áreas de la física del suelo. Entonces, perdón, para encarar idealmente, para poder solventar esta problemática, nosotros tendríamos que orientarnos a desarrollar modelos pedofísicos que sean lo más universal posibles, o sea, que no sean dependientes del sitio, pero que los podamos usar con datos de sitios diferentes, con diferentes condiciones medioambientales. Y también queremos, de cierta forma, estandarizar los protocolos en los cuales, cómo nosotros evaluamos los modelos y en qué caso usamos cada uno. Entonces, en base a atacar este problema, que entendí que es la necesidad más relevante de este campo de investigación, propuse estos objetivos, bueno, con mis colegas, obviamente. Primero que nada, desarrollar una base de datos de suelo, que ya les voy a estar contando, una base de datos que comprenda diferentes tipos de suelo, lo más diversos posibles y además con la mayor cantidad de información. ¿Para qué? Para en esa base de datos nosotros poder validar los modelos pedofísicos y de pedotransferencia que ya existen en la literatura. Porque nosotros, o sea, existen cientos de modelos, pero normalmente las validaciones no siempre son lo rigurosas que a mí me gustaría que sean, o capaz que no hay muchas porque no se usa tanto o no se publica. Entonces, en base a esa base de datos, identificando las lagunas que tienen estos modelos, desarrollé, validé e implementé nuevos modelos pedofísicos y de pedotransferencia. Estos mismos modelos después los integré en un software nuevo y libre que ya les voy a estar contando. Y por último, si ustedes recuerdan el diagrama, el workflow del procesamiento de los datos geofísicos a datos de suelo, voy a querer evaluar desde el principio, desde la medición del sensor hasta la predicción de la propiedad del suelo, dónde es que nosotros encontramos las mayores dificultades y
en qué medida nosotros podemos cuantificar de forma absoluta una propiedad de suelo usando inducción electromagnética. Bueno, cada uno de estos objetivos está publicado o cercano a ser publicado en papers, son todos libres, y todos los software que yo desarrollé para cada uno de los artículos también son software libres, todos que pueden acceder, y que bueno, me lo piden. En este mapa nosotros podemos ver, exploramos 13 sitios entre el norte de Bélgica, el norte de Holanda y Serbia. En este triángulo podemos ver el rango de la textura de los suelos. Nosotros buscamos cubrir la mayor área que se pueda del triángulo para no solo testear nuestros modelos con suelos arenosos, pues sería lo más fácil, como ustedes saben. En cada uno de esos sitios hicimos una excavación como esta que ustedes ven acá. Esto es básicamente 1 metro cuadrado de área y de profundidad excavamos hasta el horizonte C, que más o menos estaba entre 1,20 m y 1,50 m dependiendo del lugar. Y en cada uno de los horizontes tomamos muestras de suelo. Estas muestras de suelo las analicé todas en el laboratorio. Sacamos acá el contenido de agua, la densidad, la porosidad. También sacamos muestras para el contenido de intercambio catiónico, para la salinidad. Y en este perfil que ustedes ven acá, medimos con es un sensor de capacitancia, es algo muy parecido a un TDR. Lo que medimos en forma vertical es la permitividad y la conductividad del suelo a diferentes profundidades. Entonces, por ejemplo, tomé los modelos más comunes en la literatura, por ejemplo, Complex Refractive Index Model, el modelo que publicó Linde en 2006, o de medio efectivo también, que son los modelos más usados pedofísicos. Predije los valores de campo que yo medí de permitividad y las predicciones fueron bastante malas. Entonces, acá encontramos una laguna en los modelos y me puse a trabajar para desarrollar nuevos modelos, identificar por qué, cuál es el mecanismo físico que está haciendo que esto no funcione, básicamente. Entonces, pasamos al siguiente objetivo, que es desarrollar, validar e implementar nuevos modelos. En este caso, vamos a ir de propiedades de suelo a permitividad eléctrica. La permitividad eléctrica la medí entonces en el laboratorio en condiciones controladas para poder manejar todas las variables lo máximo posible. En este dispositivo casero de laboratorio que tuve que montar el primer año, bueno, ahí básicamente hay una muestra de suelo que está reempaquetada, o sea, la sacamos del campo, esto se mezcla, se satura con agua, lo ponemos acá, entonces el suelo se va secando por precipitación y también por evaporación. Y todo el tiempo vamos midiendo la permitividad y la conductividad. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan estas curvas de calibración, que son básicamente permitividad en función del contenido de agua, y para distintas muestras que yo tomé, entonces tenemos muestras más arcillosas acá arriba, muestras de silt, limosas y de arena. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, con los datos del laboratorio, testeé todos estos modelos que existen en la literatura. Este es el R cuadrado de la predicción de la permitividad. Yo encontré que con los modelos más comunes de la literatura, uno quiere calcular la permitividad, sobre todo usando suelos arcillosos, y las predicciones son muy malas, incluso llegando a tener R cuadrados negativos. O sea que las predicciones son peores que tomar el valor promedio de la muestra de los datos. En este caso usé modelos empíricos, que es, por ejemplo, que es un modelo empírico, por ejemplo, Top Equation, que es básicamente un polinomio cuyos coeficientes fueron ajustados con los datos del desarrollo de esos modelos. Modelos de parámetros fijos, que pueden ser Complex Refractive Index Model, diferentes modelos que más que nada tienen que ver con la fase del suelo, fase líquida, gaseosa y sólida. Y después modelos en los cuales ajusté los parámetros, eso
quiere decir que usé los datos de calibración para ajustar ciertos parámetros, entonces normalmente las predicciones son muy buenas, pero no tiene una aplicabilidad universal, y los modelos que desarrollé, que son básicamente modificaciones de los modelos previos que ya están más aceptados en la literatura. Después de hacer estos improvements en los modelos que les mencioné, las predicciones se ven así. Y recuerden que el desarrollo de estos nuevos modelos se hicieron con datos de laboratorio, pero estos son datos de campo. O sea que estoy testeando los modelos que desarrollé con nuevos datos y que además son de campo y no de laboratorio. Y lo que muestra esto también es que las condiciones de laboratorio o de campo son semejantes, al menos para la precisión de la permitividad con la que nos estamos manejando. En este sentido, la segmentación que se destruye después de del muestreo en el campo, y quizás también algo de la porosidad y de la estructura del suelo, sería insignificante en cuestiones de permitividad dieléctrica. Básicamente, este Complex Refractive Index Model es este modelo de acá. El parámetro alfa, que es el parámetro geométrico, normalmente se fija como 0,5. Y yo lo que encontré es que el parámetro alfa está óptimamente correlacionado con la capacidad de intercambio catiónico, y eso es lo que hace que los modelos funcionen mucho mejor para condiciones de suelo mucho más diversas. En otro capítulo, recordando esta imagen de acá, nos pusimos a trabajar con esta propiedad que empieza a aparecer cada vez más, que es la capacidad de intercambio catiónico. Nos preguntamos acá si el decrecimiento en estos yields es debido a eso, y normalmente la capacidad de intercambio catiónico se predice en base al contenido de arcilla en los suelos. Lo que pasa es que las arcillas tienen distintas mineralogías dependiendo de condiciones geológicas del lugar, y distintos minerales tienen más o menos capacidad de intercambio catiónico. Entonces, si uno hace una correlación entre el contenido de arcilla y la capacidad de intercambio catiónico, es muy local. Pero nosotros estamos buscando un modelo que sea lo más universal posible. Esta es básica con los datos que yo recolecté. Esta es la relación entre el contenido de arcilla y la capacidad de intercambio catiónico para las muestras arenosas en particular, que es bastante mala la correlación. Entonces acá encontramos una laguna en los modelos y nos gustaría hacer un aporte al respecto. En los trabajos de campo hay otra propiedad que medimos, que es la susceptibilidad magnética. En un perfil vertical, la susceptibilidad magnética la medimos con este aparatito acá, que también es, o sea, es un instrumento de mano, al igual que de probe, de capacitance probe que les mostré antes. Son dispositivos que son baratos, son portátiles, y uno puede medir de forma manual, pero bastante rápida. Esto básicamente induce un campo magnético alterno que uno lo compara con la respuesta que da en el suelo y la respuesta que hay en el ambiente, o sea, en el aire. Y toma la diferencia, entonces uno tiene la susceptibilidad del suelo. También lo que hicimos fue muestrear cada 2 centímetros, tomamos más de 100 muestras por sitio, y muestreamos para medir la susceptibilidad en el laboratorio, condiciones de laboratorio. Hay diferentes frecuencias. Básicamente, para predecir la capacidad de intercambio catiónico, muy importante, en los suelos arenosos resultó ser mucho más, una mejor variable de predicción resultó ser la susceptibilidad magnética que el contenido de arcilla, o el contenido de arcilla sumado a la materia orgánica. De forma óptima, nosotros podemos medir la capacidad de intercambio catiónico en un 85% en un R cuadrado de testeo, usando susceptibilidad magnética y conductividad eléctrica en muestras arenosas. Este es un resultado importante.
Entonces, acá estamos desarrollando un modelo pedofísico que va de propiedades geofísicas a una propiedad de suelo que es la capacidad de intercambio catiónico para suelos arenosos. Acá les muestro unos gráficos 3D porque estamos usando dos variables geofísicas y esta es la predicción de la capacidad de intercambio catiónico. Es bastante buena. Nosotros logramos 13 sitios en Europa. Esto estaría muy bueno que podamos expandir la base de datos y poder seguir desarrollando este modelo para que sea lo más robusto posible, porque abre la puerta para poder realizar sondeos rápidos, baratos y poder hacer una muy buena estimación de la fertilidad de un campo, como es a través de cuantificar la capacidad de intercambio catiónico. Bueno, esto capaz, una de las cosas más importantes, me propuse desarrollar un software, o sea, un paquete de Python, que pueda integrar todos los modelos, no todos los modelos más importantes y mejor validados que hay en la literatura, modelos pedofísicos y modelos de pedotransferencia, hacerlos accesibles y que trabajen de forma automatizada en la medida que uno ingresa los datos de su suelo y pide predecir una propiedad. O sea, el usuario tiene cierta información sobre su suelo y está buscando resolver un problema medioambiental a través de cuantificar una propiedad de suelo en particular o una propiedad geofísica incluso en particular, y esto lo puede automatizar a través de usar este software que lo llamé, bueno, como el campo Pedophysics, y básicamente podemos relacionar propiedades del suelo como la densidad, la porosidad, la textura, la salinidad del agua, la temperatura, con propiedades, por el momento, corriente eléctrica y permitividad dieléctrica. Y también viceversa, podemos ir de acá para allá y de allá para acá. A grandes rasgos, ¿qué es lo que podemos hacer con este software? Podemos pasar, o sea, proveer datos de conductividad y de permitividad y calcular agua. O podemos partir de contenido de agua a calcular propiedades geofísicas y también podemos, por ejemplo, usando un sensor, normalmente el TDR mide las dos cosas, la permitividad y la conductividad, y de ahí podemos sacar la salinidad y la conductividad del contenido de agua. Lo mismo si tenemos agua y conductividad. Funcionan para estos métodos. Ahora, esto es una sobresimplificación porque los modelos tienen variables secundarias que también es información adicional que hay que proveer, pero eso depende de cada modelo que se esté usando, como ahora les voy a estar mostrando. Para ejemplificar el uso de Pedophysics, les voy a mostrar esta linda campaña que se dio en el norte de Holanda, cerca de la ciudad de Groningen. Acá, este es un sitio arqueológico del Neolítico, aunque no lo parezca. Uno ve un montón de piedras así en el campo, eso al menos es lo que yo vi cuando llegué, pero no hay piedras, no hay una sola piedra en todo Holanda, en todo Países Bajos. Estas piedras en realidad estaban enterradas a algunos metros de profundidad y cierta civilización en algún momento construyó un monolito, no sé, como decir una catacumba, pero no es ese el término, pero sí es un monumento funerario, más que nada. Eso después se derrumbó y todas las piedras quedaron acá. Entonces yo trabajé con colegas arqueólogos, más que nada arqueólogos del Neolítico. Los arqueólogos que se dedican al Neolítico tienen el desafío extra que las modificaciones de suelo que dejaron las personas en ese momento son muy suaves, o sea, no son cosas muy fáciles de detectar como una construcción de hace 200 años. Es mucho más fácil de encontrar que una construcción de hace 2000 años o 5000 años, como llegué a ver en algunos lugares. Acá básicamente lo que nosotros queremos hacer es hacer un mapeo de estos campos y poder identificar los lugares de los cuales las personas extrajeron estas piedras. Cuando extrajeron esas piedras, esos huecos en el suelo se rellenaron con sedimentos, pero es básicamente arena al lado de arena. Entonces ahí está el desafío,
que obviamente que lo pudimos hacer. Acá instalamos una estación de monitoreo continuo. Este es un perfil de suelo, como ven es un suelo arenoso, apenas un poco más orgánico en topsoil, y instalamos sensores que continuamente van tomando observaciones, mediciones del agua, de la conductividad y de la temperatura. Esto es, a través del tiempo, el contenido de agua. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Nosotros queremos evaluar en este campo cuál es el mejor momento del año para poder hacer un survey con GPR y poder identificar esos lugares donde las piedras fueron extraídas. Como la diferencia de la señal entre el suelo natural y el suelo modificado o el suelo arqueológico es muy suave, nosotros estamos buscando optimizar esa diferencia y eso lo hacemos a través de hacer una simulación de forward model, de modelo directo. Nosotros a partir de los datos del suelo calculamos la propiedad geofísica de interés, que en este caso es la permitividad dieléctrica, para poder buscar ese momento en el año en que la diferencia de la permitividad entre el suelo natural y el suelo arqueológico es máximo. Esto yo participé, no publiqué sobre estas cuestiones de arqueología, pero sí son trabajos que se hicieron. Este es el contenido de agua que nosotros medimos y con el software que desarrollé con Pedophysics, esto es muy fácil de usar. Uno define su suelo y pasa sus datos de cuál es el contenido de agua que uno tiene. Estos son sus datos. La capacidad de intercambio catiónico, como estamos en un suelo arenoso, usamos un valor bajito. Las muestras las medimos en el laboratorio, sabemos cuál es la densidad seca o bulk density del suelo y la frecuencia a la cual vamos a querer estar calculando la permitividad. Entonces acá básicamente lo que tipeamos, esto es la muestra 4, básicamente decimos predict bulk permittivity sample 4 y esto de acá es el resultado. Y está ploteado acá en verde. Esta es la permitividad calculada, esta es la escala, y esta es la escala el porcentaje del contenido de agua. Esto está mal. Esto no tendría que estar acá, perdón. Bueno, y ahora les voy a mostrar otro ejemplo del uso del software un poco más complejo. Uy, perdón, tuvimos un problema. Bueno, hay un ejemplo que no les voy a poder mostrar, perdón. Hoy a la mañana funcionaba. Básicamente, si nosotros vamos al campo, imagínense, vamos a estar haciendo una tomografía de suelo. Imagínense, nosotros hacemos nuestra inversión de datos, tenemos nuestros valores de conductividad eléctrica y los pasamos acá. Yo voy a estar dando unos poquitos valores como para hacer un ejemplo sencillo. Acá pasé un not a number, que es cuando básicamente, como siempre en el campo, tenemos un error en el equipo y unos datos no se levantaron y uno no quiere que el software crashee con algo tan sencillo como no pasar un valor. Bueno, no crashea. Entonces, voy a estar pasando el contenido de arcilla. Ahora, está un poco difícil, voy a hacer el intento, se perdió una imagen, pero básicamente si uno, por ejemplo, pasa un contenido de arcilla igual a 11, uno va a obtener los valores en azul, que es la predicción del contenido de agua. Ahora, si yo digo que para cada estado o para cada secuencia en la cual yo medí la conductividad eléctrica hay una textura diferente o yo pudiese poner una porosidad diferente, entonces los resultados van a ser diferentes, que son los puntitos en rojo, porque la predicción, yo tipeo acá predict water sample 3, está considerando que en cada estado hay una condición de suelo diferente. Entonces, esto es lo que permite que nosotros podamos usar datos de monitoreo y también datos que varían en tiempo y en espacio, como acá. ¿Se entiende esto? Aquí hay Sí. O sea, tomaste una muestra del suelo en qué parte, porque tenés el client content en cada punto. Sí, es un ejemplo. Ah, ok. Es un ejemplo. Estos no son datos reales. Y en lo rápido que tendría que tomar entre
electrodos o algo así, una muestra. Si vos tenés esos datos, mejor. Si vos solamente sabés que el suelo es arcilloso, porque el único recurso que vos tuviste fue ver un mapa, entonces ni siquiera tenés que pasar el contenido de arcilla. Vos podés decir texture clay o silty clay y listo. ¿Por qué? Porque vos vas a estar usando el valor promedio de la textura de tu suelo. Ahora, si vos sabés que en cada punto de medición vos tenías diferente porosidad o tenías diferente textura, vos lo pasás y el software lo va a considerar. Porque utiliza todos los datos que vos le pasás de la forma más sencilla posible. Entonces, esto es básicamente el diagrama de flujo del software. Yo soy daltónico, pero bueno, los cuadros en este color es lo que tiene que hacer el usuario, y los que están en este color es lo que hace el software de forma automática. El usuario, ¿qué es lo que pasa a los atributos? Uno dice sample igual a cierto suelo con los datos que uno tiene, y tiene que decir, bueno, predict el target que está buscando. ¿Qué es lo que hace el software? Busca un modelo pedofísico de pedotransferencia que sea óptimo en esas condiciones. Si hay ciertos datos que todavía faltan, si hay datos que faltan para poder evaluar el modelo, se usan funciones de pedotransferencia para poder calcularlos, o también se asumen. Así como necesito saber la temperatura del suelo cuando voy a calcular la conductividad, pero si yo no le digo al software cuál es la temperatura del suelo, puedo asumir que son 20 Celsius, que son las condiciones normales. Entonces, después lo que vamos a obtener es el output, que es la propiedad de objetivo, que era la que queríamos predecir, que lo encontramos en este tipeo, y también, muy importante, tenemos los metadatos. En los metadatos, que es en el info, nosotros vamos a poder encontrar qué modelo se usó, con qué precisión tiene el modelo al momento de publicarse, que no necesariamente es por los datos que estamos trabajando, y también dónde podemos ir a encontrar el módulo del software donde se explica ese modelo, porque entonces vamos a poder leer la publicación directamente y ver algunos otros ejemplos. Si hay todavía nonce, o sea, ciertos valores que no se pudieron calcular después de querer predecir, el software te va a pedir que vos proveas los datos que necesitas para que el modelo pueda funcionar y que uno pueda obtener la solución. Esta es la página de GitHub donde pueden encontrar el software. Acá está la documentación en esta página. Esta es la página del software donde pueden encontrar toda la documentación de todas las funciones. Se puede instalar usando pip install pedophysics, ya porque está publicado en PyPy. Si tienen la librería PyPy, ponen pip install y eso es todo. Con este QR pueden acceder a la página de GitHub. Y no se olviden que acá hay una carpetita con examples y ahí van a poder correr un notebook que está explicado, y en el notebook tienen los ejemplos que yo les estuve mostrando y otros ejemplos más del uso más común que se le puede dar al software. Por último, entonces, vamos a querer unir todo y evaluar la feasibility para la cual nosotros vamos a poder predecir más que nada agua de forma absoluta y cuantitativa en un suelo. Como nos gustan los desafíos, no fuimos a evaluar cualquier suelo, sino que fuimos a dos campos bastante complejos en Bélgica. Entonces, recordemos que nosotros estamos buscando hacer una aplicación medioambiental. Vamos a realizar un Geophysical Survey y a través del modelado pedofísico vamos a poder trasladar los datos geofísicos a los datos de suelo, que son los que van a ayudar a remediar esta problemática. ¿Cómo funciona esto? Bueno, más o menos. Les voy a mostrar. Este es el dispositivo que tenemos, que usamos para la inducción electromagnética. En este tubo de PVC, adentro está el sensor de inducción. Esto está tirado por un cuatriciclo y entonces nos divertimos manejando el cuatriciclo, que en realidad es bastante difícil porque uno tiene que manejar en líneas derechas, y manejar en una línea derecha en el campo capaz que no es tan fácil.
pero más o menos manejamos en líneas entre 1 y 3 metros. Dependiendo del campo y de la resolución que nosotros estamos buscando, hacemos líneas entre 1 metro o 3 metros. Estos son los campos que evalué para hacer este estudio, que este estudio entonces sí es específico de un sitio, pero porque teníamos que hacerlo de cierta forma. Este es un campo experimental de la universidad que tiene la propiedad de tener una variación en la textura muy grande. La textura del suelo acá es casi es arcilla y acá es arena. Básicamente, esto es un campo chiquito, estos son 50 metros. Y este campo es un campo bastante cerca del mar, de la costa del Mar Norte, y acá hay una variabilidad en la salinidad muy grande, porque el groundwater es salino acá, entonces esa variación hace que el rango de los valores de conductividad sea bastante alto, y acá también. En los puntitos estos que ustedes ven, ahí tomamos muestras. Tomamos una muestra a 10 centímetros y una muestra a 50 centímetros. En esa muestra de suelo que nosotros tomamos medimos la cantidad de agua y también con el sensor de capacitancia medimos la conductividad eléctrica en el lugar donde nosotros sacamos la muestra. Además del survey que hicimos con inducción electromagnética, y esta línea de acá, si se están preguntando qué es una tomografía. La tomografía la usamos para calibrar de forma absoluta el MI survey, o sea, ¿cómo es survey? Exploración, la exploración con inducción. Entonces, ¿cómo funciona esto? La tomografía se invierte y esos datos invertidos se hace un modelo directo que prediga para la inducción electromagnética. Entonces, cuando tenemos los datos predecidos de forma absoluta del Electromagnetic Survey, entonces ajustamos las observaciones que en principio son relativas, lo ajustamos a la respuesta del Forward Model del ERT, o sea que el ajuste se hace acá, pero obviamente que se extrapola todo el campo. Bueno, en estos resultados nosotros vemos en el eje vertical el contenido de agua que nosotros medimos en cada uno de esos puntitos que les mostré, a 2 profundidades diferentes. Acá les estoy mostrando la conductividad eléctrica que nosotros medimos con el sensor en el lugar. O sea que acá no tenemos ningún problema de escala. Nosotros estamos midiendo con el sensor en el lugar que sacamos la muestra. Y estos son los datos de conductividad eléctrica que nosotros obtuvimos para cada uno de los puntos de muestreo con la inversión de los datos de electromagnéticos, de inducción. Entonces, vemos que hay un desfasaje bastante grande de los datos de conductividad entre lo que es la inversión de los datos de inducción y los datos que tomamos in situ en la misma escala. ¿Esto por qué? ¿Por qué se da? Básicamente por problemas en la inversión y la diferencia de escalas. Pero esto lo investigamos bastante más, entonces acá me tomé la ardua tarea de hacer un análisis de sensibilidad lo más abarcativo posible. Entonces acá lo que vemos en el eje vertical es el error para uno de los sitios. Este es uno de los sitios, este es el otro sitio. En el eje vertical tenemos el error de la predicción del contenido de agua en cada una de las muestras. Y acá lo que tomamos fueron todas diferentes decisiones, todos diferentes parámetros que se involucran. Desde la obtención de los datos en el campo, la parametrización, la inversión y la aplicación de los modelos pedofísicos para ver en qué punto de todo el proceso, desde el sensor hasta la predicción de la propiedad, que en este caso es el contenido de agua, la incertidumbre es mayor, porque entonces vamos a saber dónde podemos poner los siguientes esfuerzos. Acá lo que pueden ver es que en particular para el método de minimización que nosotros estamos usando, tomar una decisión u otra es un salto bastante grande. Si usamos el método Gauss-Newton o usamos Rho, que es un método estocástico, la diferencia es bastante grande. Estos son
siempre tomé valores para los diferentes parámetros que son los más usuales de encontrar en la literatura. Entonces, de acá lo que podemos sacar es que a pesar de que la predicción del contenido de agua que nosotros hicimos a través de la inversión, o sea, de forma determinística, no fue buena, sabemos que los principales challenges están en trabajar en los métodos de minimización de la inversión y también en estas columnas de acá, que es cómo nosotros aplicamos los los modelos pedofísicos y qué modelo pedofísico estamos usando. En particular, yo usé una modificación de la ley de Archie que fue publicada por Fu. Identificamos que tiene problemas en cómo se relaciona con el contenido de arcilla para la conductividad superficial. Entonces, ¿dónde están los challenges si nosotros queremos cuantificar de forma absoluta las propiedades del suelo? Están en cómo obtenemos los datos invertidos. Si nosotros estamos usando datos que ya son de profundidad, porque nosotros medimos en profundidad, no va a haber ningún problema. El otro challenge que todavía hay es en los modelos pedofísicos. Necesitamos que sean lo más universal posibles. Cuando uno va a las publicaciones de los modelos son muy buenos, pero son muy buenos con los datos que se desarrollaron. Con suelos que están por fuera del grupo, el conjunto de desarrollo, hay problemas y es lo que encontramos acá porque las condiciones de estos campos eran de alta conductividad por suelos salinos y también de una variación en la textura bastante grande. O sea que pusimos en jaque la metodología, la pusimos a prueba. ¿Cuáles son las limitaciones de todo el trabajo? Podríamos hablar de la validez de los modelos pedofísicos, que es lo que acabo de decir. Seguimos con los problemas de escala, a pesar que una de las conclusiones del último trabajo es que los problemas de escala en principio son menores que los problemas que se dan por la inversión de los datos en términos de la predicción del contenido de agua. Esto sigue siendo un problema que yo no ataqué. Hay otros trabajos que sí lo hacen. Hablamos de los parámetros de la inversión y también tenemos que saber que si tenemos condiciones de suelo, por ejemplo, suelos sobresaturados o suelos desertificados o suelos en los cuales hubo cualquier problema medioambiental y nosotros no tenemos acceso, en esas condiciones no vamos a poder aplicar esta metodología porque nosotros estamos trabajando con suelos relativamente saturados, ni totalmente secos, desertificados, ni sobresaturados. Y también necesitamos estar ahí en el sitio porque estamos usando Proximal Sensing. O sea, necesitamos ir y hacer un survey en el lugar. Y esta es una condición que, por ejemplo, no Proximal Sensing, así que o sea, los métodos que son satelitales no tienen ese problema, los métodos que son con drones, en principio, no tienen esos problemas. Las conclusiones. Bueno, se desarrolló una nueva herramienta para caracterización cuantitativa y absoluta de propiedades de suelo y de propiedades geofísicas también. Desarrollé, bueno, esta base de datos, por supuesto, junto a mis colegas. Esta base de datos también es abierta, así que se puede usar totalmente, es accesible, está publicada. También cubrimos ciertas lagunas que identificamos en base a la base de datos, identificamos ciertas lagunas que las cubrimos con nuevos desarrollos de modelos pedofísicos y por último evaluamos la integración de los desarrollos previos y cuáles son las limitaciones para que nosotros podamos, en el caso de inducción electromagnética con campos que son bien desafiantes, que podamos tener una metodología que nos permita alcanzar un objetivo razonable. Las perspectivas de futuro para que esta investigación pueda seguir creciendo, hay colegas en mi laboratorio que siguen trabajando con los mismos desafíos, pero básicamente necesitamos expandir la base de datos de suelo para poder seguir identificando lagunas y poder seguir desarrollando modelos que sean lo más universales posibles. Necesitamos cuantificar también la incertidumbre que hay y su propagación en base a los diferentes métodos que usamos para medir las propiedades, porque yo siempre estoy diciendo, bueno, y medimos el contenido de agua, medimos el contenido de agua, pero hay diferentes métodos para medir el contenido de agua en el laboratorio, hay diferentes métodos para medir la textura del suelo y
esa incertidumbre y su propagación yo no lo estudié. También podemos estudiar la disparidad en las escalas entre los métodos y el muestreado del suelo. También cuando nosotros incluimos las variables secundarias que nos permiten poder usar un modelo pedofísico, tenemos que ver cómo obtenemos esa información. Podemos usar modelos, por ejemplo, modelos y base de datos, o sea, ciertos modelos que son híbridos, que son de acceso público y que tienen datos mundiales. Podemos usar ese tipo de herramientas para proveer de información adicional, pero se puede trabajar también en la complementación de diferentes técnicas geofísicas, pero eso es un problema muy específico de cada challenge. Y por último, bueno, esto de las técnicas complementarias de métodos electromagnéticos. Así que, bueno, me parece que esto fue todo. Ahí va.